lindo el día hoy, no está tan frío, está lindo, abrazable, digo en San Justo. El frío ayuda a abrazarse más. Como dijo Lucas, esta mañana vamos a estar mirando la doctrina bíblica del arrepentimiento en la consejería. Vamos a arrancar leyendo varias definiciones en cuanto al arrepentimiento. John MacArthur dice acerca de este tema, el arrepentimiento implica un cambio de propósito, un alejamiento del pecado y un cambio de dirección hacia Dios. Es un acto que no solo involucra emociones o pensamientos, sino también una voluntad firme de cambiar la dirección de la vida. Entonces, cuando John MacArthur habla acerca del arrepentimiento, lo que está marcando, el arrepentimiento no está medido por lo que la persona siente únicamente, sino que el arrepentimiento genuino se ve evidenciar en esta, ¿no es cierto?, diligencia o voluntad firme de cambiar, ¿sí?, la dirección de la vida. Jay Adams, en su libro El Manual del Consejero Bíblico, dice esta palabra del Nuevo Testamento, así como los términos en latín y en español que se basan en ella, significa volver a pensar. El arrepentimiento es volver a pensar la conducta, las actitudes y las creencias de uno. Es llegar a una opinión o punto de vista diferente, uno tan diferente que exige patrones de pensamiento diferente y un estilo de vida diferente. Cuando Jay Adams habla acerca del arrepentimiento, marca un concepto un poco más amplio, ¿sí? Y lo que dice es, arrepentimiento es volver a pensar, es cambiar la forma en lo que pienso, ¿sí? Y dice, no solamente cambio lo que pienso en cuanto a la conducta, ¿sí?, sino también emociones y la creencia. Cuando nosotros hacemos algo, cualquier cosa que hacemos, estamos respondiendo en relación a lo que creemos. Así que cuando vemos pecados, cuando caemos en un pecado o estamos aconsejando a alguien que está siendo restaurado, lo que tenemos que pensar es, él cometió el pecado en respuesta a lo que él cree. El pecado evidencia la doctrina distorsionada que tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros pecamos, estamos, ¿no es cierto?, respondiendo en relación a la teología distorsionada. Pensamos mal en cuanto a Dios, en cuanto al hombre, en cuanto al pecado, ¿no es cierto? Y entonces respondemos de esa manera. Entonces, una de las cosas que debemos pensar como arrepentimiento no es que el hombre cambie la conducta, sino que piense bien y crea bien la teología que ha distorsionado a causa de su pecado. Jerry Gregg, en el libro Libre para ser santo, dice, el arrepentimiento comienza con un cambio de mentalidad que ocurre a través de la influencia de la verdad inspirada. Hay un cambio de perspectiva que reconoce que el pecado implica culpa personal, contaminación e impotencia. El verdadero arrepentimiento reconoce con tristeza el pecado y obedece sumisamente a la verdad. Hay un elemento de convicción del arrepentimiento por el cual las creencias y voluntad de un individuo cambian de rumbo del pecado a la justicia. El arrepentimiento requiere un cambio en el carácter informado por la verdad de la palabra de Dios. Entonces, cuando pensamos un poco más en cuanto al arrepentimiento, lo que tenemos que seguir añadiendo al concepto es que el arrepentimiento, ¿no es cierto?, no es un cambio de conducta solamente, no es un cambio de actitud solamente o un cambio de emociones solamente, sino que todos estos cambios tienen que ser en respuesta a una verdad, a una mente influenciada por la verdad. Entonces, el verdadero arrepentimiento no está marcado por el momento de tristeza en el que ocurre el pecado, sino que vamos a pensar en el arrepentimiento como un proceso de pasos donde se evidencia un arrepentimiento genuino, no en un momento donde sentís el dolor del pecado, ¿sí? Características del arrepentimiento bíblico. Para esto vamos a estar mirando 2 de Corintios capítulo 7. Dice, 2 de Corintios capítulo 7, a partir del versículo, podemos leerlo
a partir del verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Acá Pablo está hablando de una carta que había enviado a los Corintios, que se llama la carta dura, ¿sí? Entonces Pablo dice que por un tiempo él se entristeció por lo que la carta produjo, ¿sí? Pero dice fue solo por un breve tiempo el hecho de que la carta haya entristecido a los corintios, pero avanza, dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que haya sido contristado según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, cuando ustedes miran, acá Pablo va a marcar, ¿no es cierto?, las características del verdadero arrepentimiento. Primero va a hablar acerca de una tristeza que se produjo en el corazón de ellos después de haber recibido la carta de Pablo. Y dice que esta tristeza es buena, dice Pablo, pero va a marcar que esta tristeza es buena dependiendo lo que la tristeza va a producir. Esta palabra producir trae la idea de llevarla a un fin o de llegar a ser en lo que esta tristeza se convierte. Entonces acá Pablo va a decir, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que implica la tristeza en la vida del creyente. El dolor por el pecado va a jugar un papel fundamental en la santificación del creyente. Pablo se refiere, ¿no es cierto?, a esta palabra como contristar o entristecerse. Entonces va a hablar Pablo de la tristeza, ¿no es cierto?, y va a mostrar acerca de los dos resultados que la tristeza puede producir. Y lo primero dice la tristeza según el mundo. Va a hablar, ¿no es cierto?, de que la tristeza puede tener dos características. Está por un lado la tristeza que es según el mundo. Esta persona es la que se entristece no por haber pecado, sino le entristece la consecuencia de haber pecado. La tristeza según el mundo, ¿no es cierto?, dice Pablo, es la que produce la muerte. Esta tristeza es engañosa porque aunque te hace pensar que sentís el dolor por la situación, lo que estás midiendo, ¿no es cierto?, es el daño que la situación ha causado. Cuando miramos ahí en las cartas de Samuel la historia de David cuando cayó, vos te das cuenta, ¿no es cierto?, que no hay un arrepentimiento genuino en su vida, sino hasta más adelante. Porque cuando él cae, ¿no es cierto?, en fornicación, él trata más vale de ocultar su pecado, trata, ¿no es cierto?, de hacer todo lo posible para matar a Urías, y termina el narrador diciendo que él lo mata y se llevó a Betsabé a vivir con él. Entonces aclara el narrador al final de esa historia que esto fue desagradable ante los ojos de Dios. David no evidencia, o al menos el narrador, no cuenta acerca de alguna intención de David en poder confesar acerca de su pecado, sino más vale nos muestra la intención de David de ocultar su pecado. Muchas veces confundimos arrepentimiento con el deseo de querer solucionar una situación, querer dejar un hábito, ¿no es cierto? Y lo que está motivando a este hábito o a este deseo de abandono no es un dolor hacia el pecado, ¿sí?, porque hemos ofendido a Dios, sino es la tristeza del mundo, donde medís cuánto voy a perder, qué voy a perder, ¿sí? Entonces, cuando pecamos y hay dolor, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿qué es lo que me produce esta tristeza? ¿Sí? ¿Qué es lo que me produce esta tristeza? Esta clase de tristeza no lleva a la persona a buscar a Dios, la mueve a tratar de restaurar las circunstancias afectadas por su pecado.
Su urgencia no es la reconciliación con Dios, sino el deseo de reparar lo que había roto o evitar perder lo que está en juego. Cuando vos pensás en el mundo también se duele por lo que hace. Cuando alguien del mundo cae en adulterio, también, ¿no es cierto?, se duele por caer en adulterio, llora, ¿no es cierto?, pide perdón a su esposa y le pide, ¿no es cierto?, llorando, perdóname, no quiero perderte. Está pensando, ¿no es cierto?, en lo que esto va a implicar para los hijos, lo que esto va a implicar para su familia, lo que van a pensar de él. Entonces esta persona está llorando no por lo que hizo, sino por lo que causó lo que hizo. Y uno de los problemas en la consejería es no ser sabios en discernir este aspecto. ¿Qué es lo que le está doliendo a la persona? La tristeza que la persona muestra, lo que nos ayuda a ver es qué es lo que quiere. ¿Está más interesado en resolver la situación o está realmente interesado en resolver su pecado? Cuando vos miras ahí en el capítulo 12 de Samuel y cuenta, ¿no es cierto?, la visita de Natán a David, lo que va a contar es cómo este hombre enviado por Dios confronta a David, ¿no es cierto?, y le dice, fuiste tú fuiste el que pecó, Dios ha visto lo que hiciste. Y una vez que el pecado de David es expuesto, entonces David muestra un arrepentimiento genuino que lo tenemos escrito en el Salmo 51, lo vamos a mirar más adelante. Entonces podemos ver en esta narrativa un quiebre claro entre un corazón no arrepentido y un corazón genuinamente arrepentido. El corazón no arrepentido va a estar velando por no perder lo que quiso tener. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, que en un momento miró a Betsabé y la miró, la codició, la tomó, ahora su arrepentimiento no se evidencia, sino que llega al punto de conseguir lo que quiso, llevándola a vivir con ella. Entonces, lo que quiere David es resolver solamente la situación, no quiere resolver su falta delante de Dios, sino hasta más adelante, cuando su pecado es expuesto. Eso no quiere decir que no haya que resolver las situaciones, pero no es lo que le mueve al aconsejado a poder dar los pasos, ¿sí?, para resolver. El mundo mira esta tristeza, ¿no es cierto?, como algo negativo. Para ellos el dolor que el pecado ha causado es solo producido por el remordimiento, el haber roto algo, el haber afectado personas. Una tristeza profunda que no va a tener el poder de producir algo, sino solamente el conducir a la muerte. Cuando vos pensás, ¿no es cierto?, en una persona que dice estar arrepentida por el pecado, el punto donde debes vos mirar su arrepentimiento genuino no es en las lágrimas con las que va a hablar delante de vos, sino que se va a ver en todo lo que sigue después de eso. Hace un tiempo estuvimos acompañando a una persona que se mostraba arrepentida por el acto que había cometido, pero nunca avanzó en las tareas que se le mandaba en cuanto a él y la escritura, en cuanto a él y su restauración delante de Dios, sino que estaba siendo más diligente en resolver la situación con su esposa y su familia. Entonces, una de las cosas que confrontamos, ¿no es cierto?, es: ¿estás arrepentido por haber pecado o estás arrepentido por haber lastimado a tu familia? Porque lo que evidencia hoy tu vida es que te duele más lastimar a tu familia que pecar contra Dios. Entonces, la forma en cómo responde la persona ante la confrontación o ante el pecado expuesto es lo que nos va a permitir evidenciar qué es lo que le está moviendo a la persona a dar los pasos, a avanzar, si quiere resolver la situación o quiere resolver su situación delante de Dios. Esta persona que solo está interesada en resolver la situación que ha roto su pecado, ¿sí?, no es una persona arrepentida, es una persona que está siendo movida por remordimiento, ¿sí?, la culpa de haber pecado o la culpa de haber lastimado, pero no le mueve, ¿no es cierto?, el temor a Dios, no es fruto realmente de arrepentimiento genuino, ¿sí? Pero luego Pablo avanza y dice, el versículo 10 dice: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse.
Y esa frase es muy importante, el de que no hay que arrepentirse, porque el arrepentimiento genuino lo que va a producir es, ¿no es cierto?, un cambio genuino con una disposición tan clara que el aconsejado, al momento de hablar todo lo que está confesando y decidir exponer todo lo que ha sucedido, no hay un punto donde se está arrepintiendo de haberlo contado. No es la persona, ¿no es cierto?, que después de contarte y le decís, bueno, este es el camino por donde vamos a avanzar, se agarra la cabeza y dice, ¿para qué lo hablé? ¿Sí? No pensé que me ibas a pedir esto. Hace un tiempo hablábamos con una persona y me decía, yo te conté pensando que se iba a quedar entre nosotros. Entonces yo no me imaginé que me ibas a pedir que hable con tal persona. A eso yo no estoy dispuesto. Entonces lo que planteas, ¿no es cierto?, es si el arrepentimiento es genuino, no tienes nada de qué arrepentirte. Todo lo que hagas es válido para poder vivir y evidenciar que estás arrepentido de la falta que has cometido. Entonces lo que aclara acá Pablo, ¿sí?, la tristeza que es según Dios. Acá también, ¿no es cierto?, veamos esa diferencia cuando dice la tristeza según la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. Hace esta diferencia Pablo. La tristeza del mundo, ese del está mostrando, ¿no es cierto?, que esta tristeza es propia del mundo. Es la característica, la tristeza que es característica del mundo, ¿sí?, te lleva a la muerte. Pero en cambio el otro, la tristeza que es según Dios, esa palabra según, ¿no es cierto?, nos da la idea de que es un arrepentimiento que viene producido por Dios. Entonces es un arrepentimiento que solo va a ser una muestra clara de la gracia de Dios. Vamos a verlo más adelante. Pero entonces vemos la primera tristeza, la tristeza del mundo, dijimos, ¿sí? La tristeza del mundo es engañosa, la tristeza del mundo es remordimiento, la tristeza del mundo se enfoca en querer solucionar lo que rompió y proteger lo que va a perder, ¿sí? Pero luego viene la tristeza que proviene de Dios. Esta es la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Esta tristeza produce realmente arrepentimiento. El fruto de esta tristeza va a ser salvación. En este contexto, el arrepentimiento se refiere a una verdadera conversión, a un cambio total en la vida de la persona. No es solo una modificación en la conducta de la persona, sino que realmente va a haber una transformación profunda en la actitud de la persona, en el pensamiento de la persona y en la respuesta ante el pecado de esta persona. Cuando pensamos en un arrepentimiento que viene de Dios o que es dado por gracia por Dios, lo que debemos pensar es produce un cambio en todo el ser del hombre, intelecto, emoción, voluntad. Cambia lo que pienso en cuanto al pecado, cambia lo que siento en cuanto al pecado y cambia la forma en cómo respondo hacia el pecado. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto?, es lo que dijimos, lo que creo, lo que siento y esta disposición a decidir abandonar el pecado. El arrepentimiento según la voluntad de Dios surge cuando la persona reconoce su propia debilidad. Vamos ahí al Salmo 51, que es uno de los salmos más claros donde podemos ver todas estas marcas de arrepentimiento. Salmo 51 dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, y le dice a aquel salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Acá el salmista, ¿no es cierto?, arranca diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, concédeme tu gracia, permíteme hallar el favor delante tuyo. Y le pide eso porque ahora, ¿no es cierto?, él va a entender su condición. Él dice, Señor, lávame. Cuando dice más y más, es completamente de mi maldad y límpiame, ¿no es cierto?, de mi pecado.
está todo el Salmo 51, va a tomar los términos de Levítico para referirse a todos los rituales de purificación. Entonces no es solamente, ¿no es cierto?, cuando la cabeza, ¿no es cierto?, es cubierta con sangre, sino cuando todas sus vestimentas son cubiertas. El salmista acá lo que entiende, ¿no es cierto?, no es que quiero que me limpies esto, Señor, quiero que me quites todo, Señor. El arrepentimiento evidencia esto. David no está pidiendo que se solucione lo que se rompió. David está pidiendo, límpiame de mi pecado, Señor. Límpiame completamente, sácame todo mi pecado, Señor. Pero lo hace desde este aspecto. Yo reconozco mis rebeliones. Entonces, esta marca del arrepentimiento es muy importante. Es cuando la persona entiende, esto es lo que soy, Señor. Cuando dice, mi pecado está siempre delante de mí, no es David excusándose el por qué pecó, sino más vale lo que David está acá mostrando es, yo sé lo que hice, yo conozco lo que hice, yo entiendo lo que hice. La palabra reconozco significa estoy consciente. Entonces dice, yo estoy consciente de lo que hice y esto que hice está todo el tiempo delante de mí. No me deja el pecado, ¿sí? Lo recuerdo, sé lo que hice. Entonces yo avanzo y lo que hice está ahí. Entonces dice, límpiame. Él reconoce, ¿no es cierto?, su condición, reconoce su debilidad. El arrepentimiento que viene según la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, reconoce esto, su propia debilidad, reconoce la gravedad. Entiende, ¿no es cierto?, lo que dice el versículo 4, contra ti, ¿no es cierto?, no como haberse enfrentado a Dios, sino más vale, él lo que está pensando es, hacia ti pequé, o a ti sería, solo te he ofendido. Ese contra ti, solo he pecado, ¿no es cierto?, sería entenderlo de esa manera, David clamando y diciendo, a ti, Señor, a ti solamente te ofendí. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces vos miras aquí la marca de un corazón arrepentido. Él lo que entiende, ¿no es cierto?, no fue Betsabé, Señor, no fue contra Urías, Señor, a ti te ofendí, Señor, solo a ti te ofendí, ¿sí? Yo hice lo malo delante de ti, Señor. No es que no le importa a quién afectó, no es que no le importa toda la situación que causó, no significa que no le importa todas las consecuencias que Natán le dijo que iba a venir, pero a él hoy le importa esto, le importa saber que ofendió a Dios, ¿sí? Y el deseo de David ahora es que Dios sea reconocido justo en lo que ahora David hace. Entonces David, lo que le mueve, ¿no es cierto?, a vivir la vida de arrepentimiento, es que ahora la justicia de Dios sea notoria. Es que ahora el justo juicio de Dios sea notorio, que el carácter justo de Dios sea notorio. David no quiere que su reino permanezca, David no quiere que, ¿no es cierto?, lo que él hizo quede oculto, David quiere que Dios sea reconocido como justo. Entonces, cuando miramos el verdadero arrepentimiento, la tristeza que viene según Dios, tiene esto, ¿no es cierto? Es esta tristeza que duele, ¿no es cierto? Duele al punto de decir, Señor, ten misericordia de mí. Reconoce su condición, reconoce contra quién pecó y entiende, ¿no es cierto? Este es el problema. Este es el problema. El arrepentimiento resultará por el dolor y la vergüenza de haber pecado contra Dios, ¿sí? Esta tristeza es necesaria. Cuando miras ahí en Santiago, capítulo 4, dice, acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este es un corazón que se arrepiente, ¿sí? Un corazón que se duele, pero se duele de la manera correcta, se duele desde el aspecto bíblico, ¿sí? En el libro de la teología en la consejería bíblica nos da este concepto. El arrepentimiento es un reconocimiento del pecado por lo que es, seguido la tristeza de corazón, culminando con un cambio en la conducta, ¿sí? Entonces lo que marca es, este es el patrón.
reconozco lo que es mi pecado, reconozco contra quién es mi pecado, se duele mi corazón por haberlo hecho y entonces cambio, me estiro en cambiar la conducta, ¿sí? Como fruto de todo lo anterior. Un arrepentimiento genuino no está impulsado por el deseo de evitar pérdidas. Un corazón realmente arrepentido no está contando todo lo que va a perder si llega a confesar el pecado que ha cometido. Un corazón arrepentido no está, ¿no es cierto?, procurando decir lo más calmado posible y tratar de administrar la información lo más posible para que nadie salga lastimado. Un corazón arrepentido quiere confesar su pecado, quiere, ¿no es cierto?, exponer su pecado. No está pensando primeramente en reparar los daños causados, aunque sea parte natural de la vindicación. El arrepentimiento no trae lamento, es lo que decía ahí Pablo, no hay de qué arrepentirse. El arrepentimiento que es según Dios no trae lamento, no trae remordimiento, no está acompañado por el deseo de volverse atrás, ¿no es cierto? Decir, ¿para qué lo dije? ¿Para qué lo hablé? Sino por un cambio irreversible que conduce a una nueva vida en comunión con Dios. El arrepentimiento es fruto del obrar de la gracia de Dios. Ahí en 2 de Timoteo es un pasaje muy lindo cuando pensamos en cuanto al arrepentimiento. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es muy lindo este aspecto de Dios concediendo, ¿sí?, el arrepentimiento. Dios concediendo el arrepentimiento. Lo que deberíamos pensar es el remordimiento, es la obra natural de la carne. El arrepentimiento es la obra poderosa de la gracia de Dios, ¿sí? No hay arrepentimiento sin el obrar de la gracia de Dios. Entonces Pablo ahora va a avanzar, ¿no es cierto?, en lo que implica un verdadero arrepentimiento. Lo primero que va a decir, dice, porque aquí esto mismo que os haya contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Ese término solicitud, lo que nos está diciendo es la diligencia que produjo en él, la prontitud, el fervor genuino por hacer todo lo necesario con el fin de vivir conforme a la novedad de vida. Cuando vos estás aconsejando a alguien, ¿no es cierto?, que se muestra arrepentido, en lo que va a evidenciar su arrepentimiento no es en cuántas veces llora en tu casa o tu oficina, sino que lo que va a mostrar, ¿no es cierto?, su verdadero arrepentimiento es la diligencia. Es el hombre que dice, dime todo lo que tengo que hacer, que yo voy a hacerlo. Dime qué tengo que hacer para que no vuelva a suceder, qué tengo que hacer para abandonar esto, quiero matar al pecado. Dime qué es lo que tengo que hacer, que yo voy a hacerlo. ¿Sí? Muestra esta diligencia, esta solicitud en querer abandonarlo. No es el hombre, ¿no es cierto?, que escucha el consejo y luego va a su casa y se sienta haragán a no hacer nada y viene la siguiente consejería, perdón, no tuve tiempo para hacerlo. Es el hombre que entiende esto es vida o muerte, ¿sí? No hay otro camino, esto es lo que tengo que hacer y voy a hacerlo. Es el hombre, ¿no es cierto?, que está pensando, no he batallado lo suficiente. Ahí cuando dice, ¿no es cierto?, capítulo 12:4 de Hebreos, dice, porque aún, vamos desde el versículo 3 para entender el contexto, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, ¿sí? Es el hombre que está dispuesto a eso. Voy a pelear contra el pecado y lo voy a pelear hasta la sangre. Voy a ser diligente en lo que tengo que hacer, ¿sí? Voy a hacer todo lo que tengo que hacer para poder hacer lo que Dios me llama a hacer. Es la solicitud, ¿no es cierto? Este hombre, ¿no es cierto?, está dispuesto a tomar toda medida radical en su lucha por la santidad. Una persona genuinamente arrepentida buscará rápidamente la reconciliación por iniciativa propia. No tratará la situación con indiferencia, descuidada, ni ignorará el problema. Una persona arrepentida, ¿no es cierto?, no es la que afloja cuando las aguas se calman.
No es, ¿no es cierto?, esta persona que se ve diligente mientras está la tensión del problema y una vez que pasa la tensión decide aflojar en lo que venía haciendo. Es la persona que se mantiene diligente, es la persona que decide tomar medidas radicales, es la persona que piensa esto no tiene que volver a suceder y voy a hacer todo lo que sea posible para que no suceda. Hay diligencia en esta persona. Un comentarista puritano decía lo siguiente: la palabra denota, en cuanto a solicitud, la seria intención para rehuir y evitar el pecado y para armarse contra toda ocasión y tentación que lo lleve. La gran preocupación del alma arrepentida es abandonar todo pecado, librarse de todo pecado, evitarlo, debilitarlo, someterlo y someterlo. El cuidado, la cautela, la circunspección, la vigilancia, los esfuerzos y las luchas del alma arrepentida contra las tentaciones y la corrupción. Este es un hombre solícito. Es el hombre, ¿no es cierto?, que dice, no hay nada que sea tan difícil. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance, ¿sí?, para poder batallar, para poder vivir en santidad. Todo esto, este hombre lo puede hacer no como un esfuerzo propio, sino entendiendo el que yo esté arrepentido es solo el fruto de la gracia de Dios, ¿sí? Entonces no puedo arrepentirme. Entonces, como es el fruto de la gracia de Dios, en la gracia de Dios, este hombre va a hacer todo lo que le pidan hacer para poder abandonar el pecado, ¿sí? Solicitud. Pero luego dice, ¿qué defensa? ¿Qué defensa? Por un lado, nos muestra un creyente armándose de herramientas, pero la palabra tiene un tono legal. Acá la palabra defensa da la idea de un hombre que está juntando toda la evidencia para ir a un juicio, ¿sí? Cuando pensás en qué defensa produjo, está la idea, ¿no es cierto?, de un hombre que está con toda la verdad armado para saber lo que tiene que creer. Está con toda la verdad armado, ¿no es cierto? Es este hombre que puede presentar defensa ante cualquier batalla. Esta persona no está buscando justificar su pecado, sino al contrario, cuando pensamos en el qué defensa y vimos el Salmo 51, es, ¿no es cierto?, donde tendríamos que ver a un David admitiendo y diciendo, aquí están todas las pruebas, yo fui, Señor, hice lo malo delante de ti, pequé contra ti, delante de tus ojos lo hice, tú eres el justo, Señor, lávame. Ese qué defensa, ¿no es cierto?, el corazón verdaderamente arrepentido no busca defenderse ante la acusación de su pecado, sino que es el hombre que dice, aquí está todo, ¿sí? Esto es todo lo que he hecho, pero yo creo en ti, Señor, esto es lo que yo ahora voy a creer. Vos ves, ¿no es cierto?, podemos ver un corazón que no está arrepentido cuando después lo que le sigue a las lágrimas es la defensa o la excusa de por qué lo hizo. Es el hombre, ¿no es cierto?, que viene llorando por haber sido adúltero, pero después de contarte todo su acto de adulterio, te dice, ¿no es cierto?, pero ella hace mucho tiempo me descuidó, pero ella todo el tiempo pasaba con cosas de casa, ella hace mucho tiempo dejó de cuidarse ella misma. Entonces, ¿no es cierto?, vos dices, este hombre no está arrepentido, este hombre está defendiendo su pecado, este hombre se está presentando en el juicio, presentando todas las pruebas, pero sigue diciendo, yo no soy culpable, ¿sí? Yo soy inocente, la culpable es mi esposa. Pero este hombre, ¿no es cierto?, lo que está pensando es, voy al juicio, soy culpable, aquí está todo, necesito de tu gracia, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí, estas son las verdades delante de ti, Señor, tú eres el justo, Señor. Es este hombre, ¿no es cierto?, que ahora se va a armar para poder batallar. Entonces tiene estos dos aspectos el que defensa. Por un lado, ¿no es cierto?, es el hombre que está armándose con toda la verdad para no caer más ante la tentación del enemigo, pero por otro lado, en el tono judicial, es este hombre que está poniéndose ahí y está diciendo, yo soy culpable, ¿sí? Esto es lo correcto, yo lo soy, necesito de ti, Señor. Esta defensa, ¿no es cierto?, es este hombre que va a tomar todas las verdades bíblicas
y le va a llevar, ¿no es cierto?, a este hombre a prepararse para la piedad, va a echar mano de todos los medios de gracia. Es este hombre que se va a esforzar en la gracia. Es este hombre, ¿no es cierto?, que está pensando, no es este hombre que está pensando, yo sé cómo solucionarlo, yo sé lo que hice. No es, ¿no es cierto?, este David matando a Urías, este David trayendo a Betsabé a vivir con él. Eso no es arrepentimiento, sino es este hombre que entiende, ¿no es cierto?, díganme lo que tengo que hacer. Necesito a la iglesia. ¿Cuántos más tienen que saber lo que hice? Necesito la verdad. ¿Qué verdad tengo que creer? Necesito de la gracia de Dios. Necesito de los medios de gracia. ¿A quién debo contar? ¿Quién debe orar por mí? Es el hombre que entiende, ¿no es cierto? Necesito todas las armas para batallar. Entonces, solicitud, defensa. Pero lo siguiente dice, qué indignación. En el arrepentimiento genuino se refiere a un sentido de enojo, de malestar por haber pecado. Esta característica muestra que el creyente no solo está decidido a confesar su pecado, sino que está determinado a abandonarlo, a aborrecerlo. Es este hombre, ¿no es cierto?, que no solamente piensa yo hice mal, sino es este hombre que llega a entender, ¿no es cierto?, cómo pude haberlo hecho. Es este hombre que está dispuesto a odiar lo que hizo. Es este hombre, ¿no es cierto?, que decide hacer todo lo posible conforme a la verdad para que ahora su mente entienda lo que Dios dice acerca de ese pecado, que no va a parar de llenar su mente con verdades hasta que su corazón odie ese pecado como Dios odia ese pecado. Hace un tiempo hablaba con un pastor y me decía, ¿no es cierto?, yo hago todo lo que me pides con mi hijo, ¿cuál es el problema? Y yo le decía que necesita saber más la verdad, porque es la verdad lo que va a hacer que tu hijo odie el pecado. Y cuando tu hijo odie ese pecado, entonces va a ser menos recurrente sus caídas. Pero cuando siguen las caídas recurrentes, lo que te tienes que preguntar es por qué sigo amando lo que debería odiar. Tal vez mi mente no está pensando del pecado lo que debe pensar. Mi mente no está odiando el pecado como debe odiar. Indignación, ¿no es cierto? Decido que sea repulsivo, lo aborrezco ahora el pecado. Es este aspecto, ¿no es cierto?, donde este hombre no suaviza lo que pasó, sino más vale cada vez aborrece más lo que pasó. Aborrece al punto de pensar, ¿no es cierto?, no quiero ni siquiera volver a pensar en eso, no quiero volver a hacerlo, lo aborrezco. En el libro de la teología, en la consejería bíblica, estos hombres dicen, lo que solía ser tan atractivo para mí, ahora me repugna. Estoy indignado por eso, me opongo fuerte a eso y he resuelto decididamente que siempre será repugnante a mis ojos. Entonces este hombre, ¿no es cierto?, que no está pensando en lo que hizo como algo atractivo todavía, sino este hombre que se está estirando, ¿no es cierto?, a llenar su cabeza de la verdad hasta que le parezca repugnante lo que hizo, hasta odiarlo, hasta aborrecerlo. Siguiente, entonces solicitud, ¿no es cierto?, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Defensa, voy a declararme culpable, pero me voy a armar de todas las verdades para no volver a caer. Indignación, voy a odiar lo que hice, no lo quiero más, voy a llenar mi mente hasta que mi corazón crea lo que cree Dios en cuanto a este pecado. Lo siguiente, temor. El arrepentimiento según el mundo no está centrado en Dios. El mundo, ¿no es cierto?, tiene miedo de perder cosas. El mundo expresa su temor en lo que puede perder, ¿sí? Es este hombre adúltero que se acerca y te dice, si yo le cuento a mi esposa, voy a perder a mi familia, ¿sí? Voy a perderla, mi esposa me va a abandonar, ¿qué hago si mi esposa me abandona? Eso es lo que el mundo va a pensar, ¿sí? Pero el arrepentimiento según Dios, lo que teme, ¿no es cierto?, es a Dios. No teme lo que va a perder, no teme, ¿no es cierto?, lo que va a causar lo que él cuente. Él teme a Dios. Teme a Dios. La persona no regenerada no busca honrar a Dios, sino que la persona no regenerada busca minimizar las consecuencias de sus acciones, recurriendo a la negación de los hechos, a ocultar el pecado. Cuando una persona te viene a contar un pecado,
¿no es cierto? Vos le das el changüí de evidenciar esto. Cuando le dices, bueno, es momento de decirme todo, ¿sí? Ya me viniste a contar esto que me estás contando ahora yo te pregunto algo. ¿Qué más tienes que contar? ¿Sí? ¿Qué más estás ocultando? ¿Qué más tienes que confesar? Es el momento, ¿no es cierto?, donde la persona va a evidenciar su temor a Dios, o va a evidenciar que sigue temiendo a las personas, que sigue temiendo perder cosas. Cuando te vas soltando de a poco la información, ¿sí? Es el momento, es ahí donde vos le dices, ¿qué más? ¿Qué más tienes para contar? Porque lo que debe evidenciar ahora la persona es que teme a la persona correcta, teme a Dios, ¿sí? No teme al hombre, no teme perder cosas, teme a Dios. En Proverbios 8:13 es el temor a Jehová, es aborrecer el mal. Entonces la persona que dice yo sí temo a Dios, pero mantiene pecado oculto, hay una distorsión clara de teología en su mente, ¿sí? No está entendiendo que si teme a Jehová, él tiene que aborrecer lo malo. Luego cuando vemos Proverbios 28:14, el 28:13 es muy conocido, ¿no es cierto? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero el 28:14 nos aclara un poco más y dice, el que en integridad camina, serás 28:13, estoy en el 18, 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Aquí está el contrastivo, ¿no es cierto? Lo contrario a un hombre que teme a Dios es un hombre que endurece su corazón. Cuando una persona es confrontada, ¿no es cierto? David fue confrontado y él tenía dos opciones, ¿sí? Él tenía la opción de endurecer su corazón o de temer a Jehová. Pero él evidentemente lo que mostró es que él teme a Dios, porque no pensó en todo lo que Natán le dijo. Natán le advirtió cómo su pecado iba a ser expuesto, las consecuencias que su pecado iba a traer, el impacto que su pecado iba a tener. Y lo que él pensó, ¿no es cierto?, es Dios, fue contra Dios que yo pequé, y eso es lo que me importa. Yo temo a Dios. Entonces, ¿no es cierto?, esto es lo que hace el hombre que teme a Dios. El hombre que teme a Dios no encubre su pecado. El hombre que teme a Dios no endurece su corazón. El hombre que teme a Dios entiende, ¿no es cierto?, si el pecado está caminando delante de mí todos los días, entonces yo debo confesarlo porque yo temo a Dios, por lo tanto aborrezco el mal. Produce un temor genuino, ¿sí? El arrepentimiento verdadero produce un temor genuino. El temor a Dios no significa ignorar todo lo que puedo perder, pero sí debe entender, nada es más valioso que honrar a Dios y su santidad. Entonces, aunque pienses, todo esto puede pasar si yo voy a contarlo, lo que es pensar, todo lo que puede pasar no es tan valioso como seguir deshonrando a Dios, ¿sí? Contra ti solo he pecado. Thomas Brooks, nuevamente el puritano, dice lo siguiente: en cada penitente, Dios infunde un temor tan santo, tan filial, tan reverencial, un temor que lleva a la diligencia y a la vigilancia, que el corazón del cristiano penitente se eleva, detesta y aborrece no solo los pecados más graves, sino también las más inclinaciones y tentaciones de pecar. El arrepentimiento genuino produce este arrepentimiento reverente, este temor reverente. Cuando pensás la importancia del temor en la vida del creyente es esto: todo lo que hace el aconsejado va a ser impulsado por el temor a Dios, no por el temor al hombre. El aconsejado, el creyente verdaderamente arrepentido, no está pensando cómo voy a quedar si cumplo o no la tarea. El creyente verdaderamente arrepentido está pensando, ¿no es cierto?, esto se trata de Dios. Yo lo temo. Todo lo demás es solo fruto de ese temor. Todo lo demás está solamente movido por ese temor, ¿sí? Siguiente característica, dice un ardiente afecto. Cuando el creyente experimenta un arrepentimiento genuino, su corazón y sus afectos son completamente dirigidos por la verdad de Dios. El creyente verdaderamente arrepentido ya no encuentra su placer en el pecado, ¿sí? Encuentra su deseo, ¿sí?, en aquello que lo alejaba, encuentra su deseo en lo que le agrada a Dios. Ahora su mayor anhelo es
hacer todo lo que a Dios le agrada, que su corazón lo busque, andar en integridad delante a Dios. Este ardiente afecto no es algo superficial, ni es solo algo emocional, sino es una obra real del Espíritu Santo en la vida del creyente, que renueva la mente y el corazón. En lugar de luchar para evitar las consecuencias del pecado, el creyente busca en su corazón encontrar su deleite completo en Dios. Miramos de vuelta en Salmo 51. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? Acá, desde el versículo 11, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, dice el versículo 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Acá vos miras, ¿no es cierto? David, lo mira su deseo. Él no está, ¿no es cierto?, clamando a Dios, conserva mi reino, Señor. No permitas que mi pecado afecte a mis hijos, Señor. No permitas, ¿no es cierto?, que tú seas blasfemado a causa de esto, Señor. Lo que David entiende es, yo te necesito a ti, Señor. Yo necesito que mi corazón te desee. Yo necesito que tu gozo me gobierne. Yo necesito que tu espíritu me sostenga. No me eches delante de ti, Señor. Entonces él entiende, ¿no es cierto?, este aspecto. Señor, sin ti no soy nada. Yo quiero que mi corazón te adore a ti nada más, Señor. Este ardiente afecto no nace por sí solo, es fruto de la verdad en tu corazón. Entonces, uno de los problemas al tratar situaciones y no el pecado en la persona es que no le acompañamos con la verdad para que su verdad odie tanto su pecado que desee tanto a Dios. A veces, ¿no es cierto?, tenemos temor de decir lo real de la situación, ¿no es cierto?, la maldad del corazón que está saliendo de la persona, el pecado tal cual como la Escritura lo está diciendo, por miedo a ofender a la persona. Pero lo que la persona necesita entender es cuán ofensivo es su pecado para Dios. Lo que la persona necesita entender es cuánto está amando a Dios, al pecado y odiando a Dios. Cuando Dios dice, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, tienes que pensar, ¿no es cierto?, no guardar sus mandamientos es odiar a tu Creador. La única forma en la que evidencias amor a Él es obedeciéndolo. Cuando decidís no obedecerlo, estás mostrando que amas a alguien más, pero no a Dios. Entonces lo que debe cambiar es tu afecto hacia Dios. Debes hacer lo que dice David, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor. Crea en mí un corazón limpio, Señor. Un ardiente afecto. Un deleite profundo en buscar a Dios y su gracia. Cuando vos le dices a un hombre, ¿no es cierto?, todos los días vas a tener que leer este pasaje, cada mañana vas a tener que repetirlo, este versículo vas a tener que memorizar. Llega la siguiente semana y te dice, pero no tuve tiempo, tuve que salir rápido a trabajar, me quedé dormido, no pude hacerlo. Pues vos lo que piensas, ¿no es cierto?, ¿qué tanto está decidiendo no amar su pecado? Porque evidentemente no está a la disposición de amar a Dios. Porque lo único que va a cambiar su afecto hacia Dios es su vida cercana con Dios. Otra característica, el celo, ¿sí? Este celo va a reflejar el verdadero interés. El celo puede considerarse el motor de la diligencia. Esta palabra celo en 2 de Corintios 7, ¿no es cierto?, en el pasaje que estamos viendo, puede significar también solicitud, mostrando la intensidad, ¿sí?, del verdadero arrepentimiento. Se estira con todas sus fuerzas. El celo se refiere a amar tanto a algo que odia cualquier cosa que dañe ese objeto de amor. Este celo, ¿no es cierto?, de que habla acá, es este hombre que dice, mi corazón quiero que solo le pertenezca a Él, mi adoración le pertenece solo a Él, entonces voy a sacar todo lo que pueda dañar esto que tengo ahora con Él. Todo este tipo de celo, ¿no es cierto?, surge de un creyente arrepentido,
de un creyente determinado que se esfuerza en la gracia de Dios para proteger su comunión con Dios con todas sus fuerzas. Es este creyente que piensa, ¿no es cierto?, no voy a compartir esto con nada, no voy a compartir esto con ningún otro ídolo, voy a matar toda forma de ídolo que esté llevándome a no adorar completamente a Dios. Última característica, la vindicación. Esta característica resalta la diligencia del creyente en corregir el agravio, buscar la restauración de cualquier daño o pérdida. Este término sugiere la idea de un castigo legal. Me gusta mucho, ¿no es cierto? Porque dijimos en el otro, dice, ¿no es cierto? Aquí está, soy culpable. Y en este lo que está diciendo es, acá estoy. ¿Cuál es el castigo? Díganme todo lo que tengo que hacer para ser declarado inocente. Díganme todo lo que tengo que hacer para poder, ¿no es cierto?, mostrarme limpio en todo esto. Todo, díganme todo. Acá, ¿no es cierto?, vindicación es recibir el castigo judicial. Se reconoce culpable y está dispuesto a recibir las consecuencias de su pecado. Es este hombre, ¿no es cierto?, que no se asombra de que ahora lo que le sigue a su pecado sea, ¿no es cierto?, disciplina. Es este hombre que no se asombra que lo que le sigue a su pecado sean tiempos difíciles en su relación con su esposa. Es este hombre, ¿no es cierto?, que no está exigiendo derechos en el hogar, sino más vale se está humillando para poder reconocer su culpa. Esta parte, ¿no es cierto?, de vindicación es este hombre que está completamente estirándose a hacer todo lo que tiene que hacer y recibir todas las consecuencias que su pecado ha traído. Es lo que le pasa a David, ¿sí? Cuando le dicen todo lo que va a pasar, él no tiene miedo de eso. Más vale lo que él dice en el Salmo 51 es, ¿no es cierto?, eres tú, Señor. Eres tú quien va a edificar Sión, ¿sí? Eres tú quien puede hacer que tu pueblo te adore de verdad y que te ofrezca verdadero sacrificio. No quiero que lo hagan como yo lo haría, Señor. Eres tú quien tiene que hacerlo. Entonces David no entiende, ¿no es cierto? ¡Qué bajón! Voy a perder todo el reino. David entiende, es lo mejor que puede pasar, Señor. Lo mejor que puede pasar es que tú edifiques el reino, que tú dirijas al reino a la verdadera adoración. Es el hombre que está dispuesto a recibir toda la consecuencia que el pecado ha traído. No es el hombre que está negociando y diciendo, ¿no es cierto?, con esto estoy de acuerdo, pero esto no. El hombre verdaderamente arrepentido está dispuesto a recibir toda la consecuencia. Vamos a avanzar. Observaciones en la consejería. Cuando recolectas toda la información, debemos entender cómo el aconsejado percibe el pecado. Una de las cosas que debemos pensar es, ¿el creyente confesó su pecado porque desea abandonarlo o simplemente porque fue descubierto? Cuando una persona te viene a contar la situación porque fue descubierto, salió a la luz, entonces la pregunta que deberíamos hacerle, ¿no es cierto?, es ¿qué pasaba si alguien no te descubría? ¿Cuánto más lo ibas a ocultar? ¿Por qué hoy decides confesarlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que te tiene acá? Si no hubiera sido descubierto, ¿cuánto tiempo estarías dispuesto a ocultarlo? ¿Qué más tienes para contar? Siguiente aspecto para observar. ¿En su confesión es intencional al abrir su corazón o necesitas presionarlo para profundizar en la charla? Es lo que les decía hace rato. Es cuando vos le dices, bueno, cuéntame todo. ¿Sí? Acá estoy. Ya arrancaste con lo que se te descubrió. Ahora quiero escuchar todo lo que has hecho. Entonces es el momento donde vos puedes evaluar. ¿Él está dispuesto a decirlo o tengo que seguir presionando en preguntar? ¿No es cierto? ¿Hace cuánto pasó? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo vienes haciéndolo? ¿Cuándo arrancaste a hacerlo? Si tienes que presionar para que él hable, entonces lo que debes preguntarte es, ¿está arrepentido o no? ¿Sí? Lo siguiente que debes preguntarte es, ¿está aceptando su culpabilidad o está presentando excusas e inculpando a otros por su caída? Cuando te cuenta lo que está pasando, ¿cuánto de lo que te dice es con excusa? ¿Cuántos peros pronuncia mientras te está hablando? ¿Sí? ¿Cuántas razones te da para haber llegado a su pecado? ¿O simplemente acepta haber pecado? ¿Simplemente te da todos los detalles? ¿O sigue culpando a otras personas por haberlo hecho? Lo siguiente, administra la información midiendo lo que posiblemente podría perder. ¿Esta persona te está contando con claridad la situación o está tratando de calmar su conciencia?
¿Esta persona te está dando toda la información o está midiéndola para que no suene tan grave lo que pasó? ¿Esta persona te sale con más detalles cada vez que vuelves a preguntarle el tema o te dio todos los detalles en una primera charla? ¿Sí? ¿Cuánto está administrando la información? ¿Cuánto está defendiendo la persona su imagen? ¿Cuánto está defendiendo la persona lo que le está pasando? ¿Cuánto está defendiéndolo para evitar las consecuencias de lo que ha hecho? ¿Cuántas veces la persona te pregunta, ¿qué pasaría si digo esto? ¿Qué pasaría si sucede lo otro? Está evidenciando que está midiendo lo que puede perder. Siguiente pregunta. ¿Muestra disposición para ser ayudado con el propósito de abandonar el pecado? ¿Cómo reacciona la persona cuando vos le dices lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿La persona se resiste o te obedece? ¿La persona va a responder en obediencia a lo que le dices? ¿O la persona se está, ¿no es cierto? No, justificando, no. La persona está haciendo lo que le pides o la persona, ¿no es cierto?, está diciendo no quiero hacerlo. Hace un tiempo estaba hablando con un hombre y me decía, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y le digo, porque te lo pido, ¿sí? Porque te lo pido, vas a hacerlo todos los días porque te lo estoy pidiendo que lo hagas, ¿sí? Pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Solo porque vos me lo pides? Sí. Entonces la persona, ¿no es cierto?, que está presentando resistencia a la forma en cómo lo quieres acompañar, debes preguntarte si está realmente arrepentido o si no está entendiendo lo que le estás pidiendo, ¿sí? Pero sería eso, muestra disposición o muestra resistencia en ser acompañado. La resistencia muchas veces puede ser camuflada, ¿no es cierto? Puede no hacer la tarea, puede no venir a la siguiente consejería, puede sentarse a escucharte pero no querer hacer nada de lo que le pides. Puede hacer todo lo que le pides pero no creer qué es lo que debe hacer. Puede decir, pensar que tiene un mejor camino para hacerlo. Todo eso sería formas de resistencia. Entonces, aspectos que vamos a observar. Ahora, ¿cómo acompañamos en el camino bíblico de arrepentimiento? Lo primero, explica bíblicamente su pecado. Cuando la persona te está contando todo lo que ha hecho, después de que termina de contarte, la siguiente pregunta que vas a hacer es, ¿cómo llama Dios a esta situación? La persona tiene que entender, ¿no es cierto?, que lo que está pasando no es el problema, sino el pecado es el problema. Así que vamos a preguntarle, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Cómo Dios lo llama a este pecado? ¿Qué nombre Dios le pone? ¿Sí? Es muy difícil, ¿no es cierto?, decir estoy manteniendo charlas con una chica del trabajo que decir estoy adulterando en mi trabajo. Si Dios lo llama adulterio, lo vamos a llamar adulterio. ¿Cómo Dios lo está llamando? ¿Sí? Si Dios lo llama lujuria, vamos a llamarlo lujuria. Si Dios lo llama murmuración, vamos a llamarlo murmuración. Entonces la primera pregunta es ¿cómo lo llama Dios? El creyente no puede arrepentirse de lo que no entiende que ha ofendido a Dios. Él debe entender cómo Dios lo llama para entender que le ha ofendido de la manera en cómo Dios lo llama. En el libro Una conciencia decadente dice lo siguiente: la capacidad que tenemos de sentir nuestra propia culpa es un magnífico obsequio divino. Dios diseñó la conciencia en el marco mismo del alma humana. Más adelante dice, la conciencia es una habilidad innata cuya función es discernir lo correcto y lo incorrecto. Todos, incluso los paganos menos espirituales, tienen conciencia. Lo que debes ayudarle a tu aconsejado acá es que él pueda empezar a pensar de manera bíblica en cuanto al pecado. Él debe alimentar su conciencia y educar a su conciencia con lo que la Escritura dice. Entonces, poner nombre bíblico a la situación, buscar versículos sobre lo que Dios piensa en cuanto a este pecado. Después, buscar versículos de cómo Dios castiga este pecado. Porque no solamente debemos saber qué es lo que Dios dice acerca del pecado, sino cómo Dios castigó el pecado a través de la Escritura. Lo siguiente, buscar versículos de cómo se ve el nuevo hombre en relación a este pecado. Entonces vos debes pensar, ¿no es cierto? Esto es lo que ahora hiciste, así es como Dios le llama, así es como Dios castiga, y esto es lo que Dios espera de vos en esta área. Siguiente, armar un plan claro de vindicación. ¿Qué es lo que va a evidenciar que el hombre realmente está arrepentido? Entonces, ¿no es cierto? Lo que entendemos ahora, el arrepentimiento, no es esa primera charla con el hermano. El arrepentimiento es un
conjunto, ¿sí?, de actitudes y conductas que el hermano va a tener que ir haciéndolo. Entonces no es un momento, es un continuo, ¿sí? Es un continuo arrepentimiento. Primero, confesión. Enséñale a confesar, anímalo a confesar, mándalo a confesar. ¿A quién debe ir a confesar lo que te está contando? ¿A quién más debe ir a contarlo? ¿Sí? ¿A quién ya lo ha hecho? Mándalo a confesar. Una de las formas de ayudar con la confesión es pidiéndole que escriba lo que hizo y cómo debería contarlo. Lo siguiente, reconciliación. Identifica con quienes necesita restaurar la relación, a quienes afectó su pecado, a quién debe pedir perdón, a quién debe ir y pedir perdón por lo que ha hecho. Acércate con actitud humilde, ayúdale a que reconozca el daño sin justificarlo. Entonces decirle, ¿no es cierto? Vas a ir a hablar con tal persona y vas a decirle perdón por esto, no te justifiques. Enséñale a escuchar a la otra persona con un amor no fingido, no buscando tus propios intereses. ¿Sí? Siempre lo que mostramos, ¿no es cierto?, es el verdadero arrepentimiento trae humillación. Entonces debes estar dispuesto a que la otra persona te humille. Debes estar dispuesto a que pregunte las veces que sea necesaria. Debes estar predispuesto a que pregunte todo lo que sea necesario. Siguiente, restitución. Evalúa qué situaciones requieren reparación, qué es lo que su pecado ha roto, qué cosas hay que arreglar. Hay dinero que devolver si estuvo robando, ¿sí? Hay situaciones legales que enfrentar si estuvo haciendo algo que va contra la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Cómo puedes contribuir a sanar lo que fue afectado? ¿Sí? El hombre que lastimó a su hogar debe preguntarse cómo voy a ser parte en el pastoreo de mi esposa y en el acompañamiento de mis hijos. Muestro ser parte de la solución. Es este hombre, ¿no es cierto?, que decide ser parte. Va a charlar con su esposa y le pregunta de qué manera te puedo ayudar. Si hay unas acciones concretas para hacer, llévalas a cabo con diligencia. Ayúdale a poner metas. Hasta esta semana vas a hacer esto. La próxima que nos juntemos vamos a charlar si lo has hecho. Siguiente, dijimos confesión, reconciliación, restitución, cerrar puertas y esforzarse en la gracia. Este es uno de los puntos claves, porque es donde vas a ver si el creyente realmente está odiando su pecado. Cuando le dices, ¿no es cierto?, ese camino tienes que evitar, ¿sí? Y te dice, pero no entiendo por qué, ¿sí? El problema no es el camino, el problema es mi corazón. Y vos le dices, bueno, ese camino vas a evitar, ¿sí? Pega toda la vuelta si es necesario, no vas a ir más por ese camino, ¿sí? No tomas más el tren, pero si el tren no es el problema, no tomas más el tren, ¿sí? Cierra puertas, identifica hábitos que debe abandonar, entornos que debe dejar de frecuentar, relaciones que necesita cortar. Él debe estar dispuesto a cortar con todo lo que significa un medio para exponerse nuevamente a ese pecado. Lo siguiente, establece límites claros para poder, ¿no es cierto?, evitar exponerse al pecado. ¿Qué límites necesita establecer? Siguiente, rodéate de compañeros de batalla. Pregúntale y ayúdale a que rinda cuentas a alguien más. Dale nombres a quien más debe contar lo que ha pasado. Personas puntuales que le van a ayudar. Practica la rendición de cuentas. Metas claras implica rendición de cuentas. Esta semana te doy la tarea, la semana que viene vas a tener que contar si lo hiciste y por qué no lo hiciste. Desarrolla un plan de batalla. Ayúdale con todos los versículos que dijimos anterior. Ayúdale a establecer qué es lo que ahora va a tener que hacer, cómo Dios quiere que él obedezca la verdad. Crece en tu vida de oración. Ayúdale a pensar qué debe orar. Ayúdale a pensar qué oraciones debe repetir cada día. Qué verdades deben contener su oración en cuanto al pecado que ha cometido. Siguiente, establece metas claras hacia dónde avanzar. Eso es muy importante porque normalmente en el aconsejado viene a consejería para solucionar la situación. Entonces necesitas ser claro en saber hacia dónde vas vos. ¿Qué es lo que vos estás viendo como marca de un corazón arrepentido? ¿Cuál es la meta? ¿Sí? La meta muchas veces no es la solución que él esperaba,
sino, ¿no es cierto?, la meta va a ser que vive el nuevo hombre para después solucionar la situación. Entonces muéstrale con claridad la meta hacia dónde está avanzando y cuál es el próximo paso para dar. Asegúrate de establecer metas prácticas, medibles y bíblicas, ¿sí? La meta que le estás dando tiene que ser medible, puedes saber si lo hizo o no. Entonces si vos le dices, ¿no es cierto?, bueno, de hoy en adelante necesitas crecer en tu comunión con Dios. ¿Es medible esa meta? ¿Es medible? No tiene un número, no es específica, no es concreta. Claro. Entonces si vos le dices, ¿no es cierto?, lo que espero de hoy en adelante es que todos los días leas tu Biblia, todos los días ores y todos los días, ¿no es cierto?, leas tal versículo. Entonces lo que debe pasar la siguiente semana es que le puedes preguntar de 7 días cuántos lo hiciste, ¿sí? Es algo más medible, no es algo general. Establece metas que sean intencionales, que le ayuden a la obediencia a la verdad. Toda tarea que le damos debe ser para encaminarlo a la obediencia, ¿sí? No como algo que dispara al aire. Y terminamos. Vamos a leer lo que dice Thomas Brooks en cuanto a esta última parte. Dice: el arrepentimiento es una de las más grandes y claras evidencias de la gracia, que un hombre haga de ello su mayor negocio, trabajo y preocupación. Mantener su corazón siempre en un estado de gracia, mantener su corazón siempre en un estado de en un estado de vigilancia, en un estado de ternura, en un estado de fe, en un estado de arrepentimiento, en un estado de humildad, en un estado de paciencia, en un estado de seriedad, en un estado de celo celestial y en un estado de celos, porque cuanto más misericordioso sea el corazón, más desconfiado será. Entonces lo que debemos pensar, ¿no es cierto? Esto es lo que debe producirse en un hombre arrepentido, un hombre que está procurando esto todo el tiempo, no un hombre que es de un solo momento, sino un hombre que está diciendo, ¿no es cierto?, voy a luchar hasta la sangre, hasta que yo sea hallado limpio en esto. ¿Sí? Bueno, tenemos un tiempito de preguntas y respuestas, nos fuimos un poquito más, pero era necesario para terminar de concluir el tiempo de enseñanza. O sea, a partir de ahora, si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. Sí. Gracias. ¿Cómo hago para ser un poquito más claro en la parte de que estoy diciendo como yo lo estoy viendo, no digo que dijiste eso, que no se vea como que son varios arrepentimientos, no, pues un arrepentimiento, sino que el arrepentimiento implica dar pasos continuos y tal? ¿Cómo se lo transmito yo eso? Pienso que por un lado no estaría mal si piensa, son varias formas de arrepentirse, ¿sí? ¿Por qué? La forma porque es eso, es como el perdón. Vos perdón, o sea, si Chris, ya que está acá, Chris es mi amigo, lo amo mucho. Pienso, si él me ofende, yo soy llamado a perdonarle, ¿sí? Yo soy llamado a perdonarle ahora, sin importar si él está arrepentido por lo que me hizo o no. Pero cada vez que el recuerdo de lo que me hizo viene, yo los tengo que volver a perdonar. Ahora, no significa que no le perdoné la primera vez, yo sí le perdoné. Pero ahora tengo que seguir mostrando el tercer tipo de perdón, que significa dar gracia. Entonces tengo que seguirlo perdonando todo el tiempo. Entonces el arrepentimiento, ¿no es cierto?, nace o es producido por la gracia mediante la tristeza que trae la verdad. Este arrepentimiento se ve en todas estas características de arrepentimiento. Entonces una de las formas que podemos explicar, ¿no es cierto?, es tu arrepentimiento va a ser evidenciado en actitudes de arrepentimiento, o tu arrepentimiento va a ser evidenciado en características de arrepentimiento, como lo marcamos acá. Pero todo esto debe tener el arrepentimiento genuino. El problema es que en nuestra mente hoy, arrepentimiento es un momento, ¿sí? Pero arrepentimiento no es un momento, arrepentimiento es todo. Cuando la persona cambió lo que piensa, cambió lo que siente y cambió lo que hace. Entonces todas estas características, ¿no es cierto?, desde la solicitud hasta la vindicación, es eso. La solicitud es el deseo, ¿sí? Luego viene, ¿no es cierto?, la defensa, empieza a cambiar lo que piensa, luego empieza a cambiar lo que siente, el ardiente afecto, el celo, ¿sí? Y luego cambia lo que hace, se vindica.
Arrepentimiento es todo esto. Entonces un hombre está arrepentido cuando llega a hacer lo que tiene que hacer, no cuando se siente dolido por su pecado. ¿Sí? Todo eso es arrepentimiento. ¿Sí? El problema es que muchas veces pensamos arrepentimiento es ese primer punto. ¿Sí? Pero no, arrepentimiento es eso, cuando el hombre cambia lo que siente, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. ¿Sí? Yo pensaba recién en la parte de la vindicación, que es lo que implica el arrepentimiento, y pensaba en un ejemplo específico de pecado, para mí y también para, en caso de aconsejar, por ejemplo, la murmuración. Vos murmurás de tal persona, pero obviamente ese hermano no está y tampoco sabe que vos murmurás. Vos te das cuenta, te arrepentís de haber murmurado y hacer el proceso de arrepentirlo. Pero también se debe ir y comentarle al hermano y pedirle perdón por haber hecho eso, porque el hermano ni siquiera sabe. En esa forma como actuar. Yo lo que pienso es la murmuración tiene mucho daño, ¿sí? Entonces, lo primero, como vindicación, sería, ¿no es cierto?, tu solicitud en pensar bíblicamente en cuanto a la murmuración. Luego, tu intencionalidad en pedir perdón a todas las personas con las que has murmurado, ¿sí? Y marcarles la falta de haber escuchado la murmuración. Luego lo siguiente, ¿no es cierto?, es el decidir no murmurar más, es donde se va a ver que has cambiado. Si la murmuración ha avanzado más al punto de que se ha llegado a oídos de la persona, entonces sí es asumir la culpa de yo fui quien lo arrancó, ¿sí? Aunque haya sido por medio de otro que lo llegó, es vos asumir la culpa de que sos vos el iniciador de la murmuración. Sí, sí, sí. No todo el tiempo hace falta que yo le diga a Chris, ¿no es cierto? Chris, estuve diciendo que tocas mal la batería. ¿Sí? Porque nunca llegó a oídos de Chris que yo dije que toca mal la batería. Pero si yo estuve diciendo con hermanos, tengo que pedir perdón, ¿no es cierto? Porque estoy cambiando lo que mis hermanos piensan en cuanto a lo que Chris hace. Entonces, pero si ellos ya, ¿no es cierto? El otro día estaban diciendo que tocas mal la batería. Entonces yo tengo que ir y decir, ¿no es cierto? Chris, te pido perdón. Porque fui yo quien inició este comentario. Si no se ven características de arrepentimiento, ¿cómo exhortar? No escucho. Si no se ven características de arrepentimiento, ¿cómo exhortar o animar a que llegue a él? No debería ser animado. Creo que sería arrancar por eso. Un corazón no arrepentido no necesita ánimo. Necesita exhortación con la verdad. También tenemos que ser sabios en no haber puesto la expectativa muy alta de lo que espero de este hermano. Entonces, es exhortar con la verdad, exponiendo lo que Dios dice acerca del pecado, lo que hemos dicho, porque el arrepentimiento viene como fruto de la obra de gracia de Dios por medio de su verdad. Entonces, por un lado, es crecer en la suficiencia de las Escrituras y pensar, no hay nada que yo pueda hacer que Dios no lo haga. Entonces, Dios tiene que producir, Dios tiene que concederle arrepentimiento. Mi tarea como consejero es cargar su conciencia lo que más puedas hasta que la palabra haga su tarea. Sí, pero yo diría eso, perseverar en mostrar la verdad, estar atento si es que sí hay, ¿no es cierto?, marcas de gracia, de que el hombre está mirando lo que vos estás mirando, pero si no es seguir exhortando con la verdad y confiando en la obra de gracia de Dios hasta que Dios le conceda arrepentirse. Sí, estaba pensando cuál sería el rol de la iglesia en el contexto de una persona que acepta sinceramente, se arrepiente, está en el proceso de restauración. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Y sobre todo lo pensaba en casos que quizás tienen exposición en la iglesia, que sea por el ministerio que realizan. Y bueno, no sé, pienso, no sé, está tocando la batería como hacías y un domingo ya no lo vemos. Y es porque está en un proceso por ahí de restauración o otro tipo de rol dentro de la iglesia de liderazgo. ¿Qué rol cumple la iglesia? ¿Se debe comunicar? ¿Cómo se debe comunicar o no en ese proceso de restauración? Porque la persona está transitando ese proceso, pero bueno, la iglesia no lo sabe quizás. Entonces, ¿hasta qué punto comunicar? ¿De qué manera? Sí.
Lo que pienso, ahí cuando miras Mateo capítulo 18, no todos los procesos de disciplina son llevados a un ámbito público, porque hay un proceso justamente. Si es que vos mirás, ¿no es cierto?, y el hermano está siendo confrontado y si aceptó la verdad y está dispuesto, ¿no es cierto?, a vivir todo este punto de arrepentimiento y ves un hombre arrepentido, entonces lo que haces es vos charlar con los ancianos, ¿no es cierto?, y decir, esta es la situación que está pasando. Y luego lo que se decide es cuánto de lo que él hizo puede contar. Entonces pienso, hay momentos donde vos le decís, todo el que te pregunte, cuéntale, ¿sí? Cuéntale la razón por la cual no estás tocando la batería, ¿sí? Y luego lo que puedes pasar, hay situaciones donde lo mejor es decir, ¿no es cierto?, cuando te pregunten, diles que hablen con el pastor, que él te lo puede contar. Pero la iglesia es un medio de gracia, entonces yo lo vería como malo a una iglesia que es indolente ante un hermano que no está cumpliendo lo que siempre ha hecho. Entonces la iglesia es un medio muy importante en el proceso de restauración. Por eso todas las tareas que se da tiene que ser encaminada por los medios de gracia, por la palabra, la oración y la participación en la iglesia local, tanto en la rendición de cuentas, lo que decíamos, ¿no es cierto?, ayudarle a él a que vaya y cuente a personas específicas. Entonces, sí, pienso lo que pueden hacer es, dependiendo de la situación, exponer a los miembros lo que está pasando, ¿sí? Exponer a personas puntuales lo que está pasando, pero dependería mucho de la situación puntual por la que la persona ha salido y en qué punto de la disciplina ha salido. Porque pienso, si salió porque se quiere ver que la persona primero establezca hábitos piadosos para poder seguir cumpliendo la función que estaba cumpliendo, que abandone hábitos pecaminosos para poder seguir cumpliendo la función que estaba cumpliendo, entonces no necesita saber toda la iglesia, no se necesita anunciar públicamente, porque se ha sometido a la verdad. Pero esta persona es libre de contar a quien le pregunte. Pero luego si son casos más graves, ¿no es cierto?, donde hay más cosas involucradas, entonces hay que ser sabios cuánto y a quién se le cuentan, ¿sí? Y en tal caso deben ser las autoridades quienes administran la información. Pero la persona sí tiene que tener este aspecto de confesar. La iglesia es vital en la restauración de una persona. ¿Sí? No sé, hasta que me digan. No sé a qué hora es el almuerzo. De disciplina que el hermano tendría bíblicamente. O también tenía otra pregunta que iba relacionada con eso, pero es verdad. Si es debido a echar al hermano de la congregación ya cuando, como dice, se le tome por gentil y publicano. O sea, implica estar con el hermano pero no tener comunión con él, aunque esté en la iglesia, o ni siquiera mirarlo, ni siquiera hablar con él. Lo podemos charlar después, porque es más con la disciplina que con el arrepentimiento. Así podemos ir resolviendo preguntas sobre el arrepentimiento, ¿te parece? Pero ahí al final terminamos y lo podemos charlar. Panchito. Por ejemplo, el creyente arrepentido está en el cuerpo, ¿no es cierto? Y o sea, el cuerpo decide, ¿no es cierto? O sea, la iglesia, el pastor, bueno, vos te va a acompañar este hombre en tu restauración, ¿no es cierto?, en el proceso, pero nos encontramos con que el arrepentido no quiere que ese anciano esté acompañándolo, porque dice, no, yo quiero que sea esta persona. Sería una marca para mostrar que no está arrepentido. Exacto. ¿Sí? Porque el que está arrepentido dice lo que me digan, quien me digan. ¿Sí? No estoy, el arrepentido no pone condiciones para su restauración. El que está realmente arrepentido dice, hago lo que me digan. ¿Sí? Ustedes díganme, yo obedezco. ¿Sí? Si alguien que dice estar arrepentido y condiciona, es muy fácil hasta cierto punto mostrarle, ¿no es cierto?, no estás arrepentido de tu pecado. Si estás arrepentido no tendrías que estar condicionando lo que queremos hacer. A mí me pasó hace unos cuantos meses largos atrás que alguien me dijo, no me pidas que haga tal cosa porque no lo voy a hacer, desde ya te lo digo. ¿Sí? Entonces yo le decía, no puedes decir que estás arrepentido,
¿sí? No me sirven tus lágrimas, no me sirve lo que me dices, no estás arrepentido, porque no estás dispuesto a vindicarte. Entonces me imagino que hoy estás acá porque te mandaron, no porque querés abandonar tu pecado. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado antes? ¿Puede ser? No. Una pregunta con respecto a esto. La persona está arrepentida de su pecado, cometió pecado, se arrepintió, se lo tuvo que disciplinar, tuvo proceso de disciplina, todo el proceso de disciplina, y en el proceso del arrepentimiento o de la disciplina, la iglesia le apuntó a eso, o sea, la iglesia le apuntó al disciplinado. En ese caso, él quiere arrepentirse, él necesita eso, ya está en el proceso de restauración, todo, pero la iglesia le apuntó demasiado con murmuraciones, como dijo ayer un compañero, con murmuraciones. En ese caso, ¿cómo se lo puede alentar a que vuelva? En todo caso, porque no... Es difícil, es lo que Pablo llamaría una iglesia indolente, ¿no es cierto? Que no se duele por el pecado de su hermano, le da igual lo que su hermano esté pasando. Yo lo que pensaría es, la iglesia tiene que ser enseñada acerca de la murmuración, ¿sí? Este hermano tiene que aprender acerca del perdón, este hermano tiene que aprender, ¿no es cierto?, de que la iglesia es un medio de gracia, incluido el pecado que la iglesia tiene, y que así como la iglesia sufrió el pecado de él cuando cayó, él va a tener que aprender a soportar el pecado de su iglesia. También es ayudarle a pensar de que el estar tan dolido por lo que la gente piensa de él o de ella, ¿sí?, muestra mucho orgullo, porque debería pensar, ¿no es cierto?, aún peor deberían pensar de mí por todo lo que yo hice. Entonces, el verdadero arrepentimiento, ¿no es cierto?, no se indigna por las consecuencias, se indigna por su pecado. Entonces, cuando esta persona dice, ¿no es cierto?, pero ¿por qué van a decir eso de mí? Murmuraron de mí. Vos tendrías que ayudarle a ver, ¿no es cierto?, está mal lo que la iglesia dijo, ¿sí?, o cómo lo dijo, pero lo que dijo es lo que hiciste, ¿sí? Entonces, lo que la iglesia pecó está mal, pero lo que la iglesia dijo es lo real. ¿Sí? Gracias. Pues No sé lo que Lucas diga. Justo estoy en el proceso de restauración y este hermano fue descubierto. Al ser descubierto reconoció su pecado, pero venimos viendo algunos puntos y otros que he visto acá que no lo he estado implementando, que sería bueno, pero ¿cuáles serían factores o puntos que uno ve que él está siendo restaurado? Si son evidentes, cuando uno está hablando. Esto de la tarea no lo he probado, no lo he probado todavía porque estamos recién en un mes. O cuando uno va enseñando y diciendo no obedece con lo que uno dice, estamos viendo que no, en un punto que estamos viendo que no reconoce su pecado. La otra era que yo le tengo que sacar con tiro buzón las cosas, preguntándole esto, aquello, por qué, con quién, por qué, cuándo. Son puntos que estoy viendo ahora que me dan evidencia que no hay un reconocimiento de su pecado porque él ha sido descubierto, si no, no lo hubiera dicho. Pero cuando ahora ya estamos, reconoce, pidió perdón, pero ¿cuáles son algunos factores que se pueden llegar a ver de ese arrepentimiento para decir, este hermano lo tenemos que restaurar? ¿Lo tenemos que qué? Restaurar, volver a la comunión con la iglesia. Él ahorita no está en la comunión de la iglesia. No, está... Sí. Lo que pensaría es, oye, estás viendo las características que no están bien, ¿no es cierto? Lo que ya logres identificar ahora es algo que deberías trabajar. Lo que deberías pensar es sentarte y pensar cuál es la meta, ¿sí? ¿Cuál es la meta en este hermano? Entonces, no sé. Sí, ¿cuál es la meta? Deberías pensar. Es mucho en relación al pecado que ha cometido, pero estas marcas que vos ya ves, ¿no es cierto? La falta de sujeción en obediencia a lo que le pides, la falta de cambios genuinos por lo que le pides, entonces podría marcar, ¿no es cierto?, que hay un problema en su corazón.
También lo que habría que ver es cómo ha sido llevando el proceso de consejería, qué lugar ha ocupado la palabra en la consejería. Uno de los peligros que cometemos es saltearnos esta parte de arrepentimiento. Entonces yo les animo que cuando arrancan una situación de consejería con alguien que viene a confesar o ha sido descubierto, pongan esto sobre la mesa, ¿no es cierto? Y pensar, esto debe verse. Entonces vayan por cada punto, ¿no es cierto? Bueno, lo primero es ver su solicitud y le explicas, ¿no es cierto? Un corazón arrepentido es solícito. Así que vamos a ver, te voy a mandar tareas cada momento y vos vas a tener que hacerlas. Entonces, tener claridad en cómo lo estás llevando y hacia dónde lo estás llevando es muy importante, porque debe ser medible. Entonces, lo que puede pasar es que no está avanzando porque no está viendo claridad en hacia dónde tiene que avanzar. Puede ser que no está avanzando porque estoy enfocado en cosas que yo quiero ver y no cosas que la escritura me pide ver. Entonces, yo no puedo pedirle nada que la escritura no diga que tiene que suceder en él. Entonces habría que ver si las metas son claras. Entonces, no sé, acompañando a un hombre que cayó en adulterio, ¿no es cierto? Yo lo que le digo todo el tiempo a él es, ¿no es cierto?, desde el primer día, la meta es que ames a tu esposa, ¿sí?, como Cristo a la iglesia. Entonces, de esta manera se va a ver. Y tenemos una lista de aspectos bíblicos que tiene que él estirarse en afirmar en su vida para evidenciar que está haciendo lo que Dios le pide. ¿Sí? Entonces a veces le parece engorroso que vayamos todo el tiempo a la misma lista, le parece engorroso que cada vez que nos juntamos le diga, bueno, en este aspecto cómo vas, en este aspecto cómo vas, lo hiciste, no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Pero pienso, esa es la meta y él tiene que saberlo, acá vamos, ¿sí? Vamos a que esto suceda, vas a obedecer la verdad. Entonces yo te diría tener en mente eso. La consejería se da en el seno de la iglesia local, ¿no es cierto? ¿Cómo puede influir otra iglesia en el aconsejamiento de esa? Sí. Justamente yo hoy me encuentro, no hoy de hoy, sino en este tiempo, estoy aconsejando a alguien que no es de nuestra iglesia, pero lo que tienes que pensar es la consejería no va a ser efectiva sin su iglesia. Entonces, toda tarea tiene que ser en relación a su iglesia local. Una comunión sería con la otra iglesia. Sería, yo lo único que hago es dar el consejo y la tarea. Su iglesia hace todo lo demás. Entonces, él es el que va a tener que aprender a confesar a su iglesia, va a tener que entrenar a los hombres, ¿no es cierto?, con lo que tiene que hacer. Entonces yo le digo, ¿no es cierto?, dile a tal hombre que estas preguntas te haga cuando se sienta a charlar con vos, y él va a tener que aprender a enseñar eso a sus hombres para confrontar su pecado. Pero lo que debo pensar, ¿no es cierto?, es todas las iglesias debemos trabajar en comunión bíblica, ¿sí? Pero la iglesia en la que el Señor le puso es la que tiene autoridad, ¿no es cierto?, para acompañarlo. Entonces yo lo veo una vez cada 15 días, su iglesia está todo el tiempo. Entonces lo que debería evitar es que esta persona no encuentre una identidad con el consejero y quite su identidad con la iglesia local. Sí. Terminamos. Pero vamos a orar y cerramos el tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, finalmente porque entendemos tú al desafiarnos por medio de estas verdades, nos llamas a también vivirlas, a practicarlas, Señor, a poder preparar nuestros corazones también, Señor, para poder acompañar a otras personas. Y, Señor, saber que somos llamados primeramente a arrepentirnos antes que llamar al arrepentimiento a otros, Señor. Entonces, hoy te rogamos, usa este tiempo para seguir exponiendo nuestros corazones, Señor, llevándonos a mirar, a evaluar, a trabajar en estas áreas y obedecer tu palabra, Señor. Porque a fin de cuentas es eso lo que va a exponer un arrepentimiento genuino, Señor, someternos a tu voluntad, exponer el deseo de obedecerte por encima de cualquier otra cosa que podamos estar perdiendo según este mundo.